Mi nombre es Ricardo Calleja, soy profesor de Ética en el IES de la Universidad de Navarra, donde también doy clase en el Máster de Cultura Contemporánea y Cristianismo. Y desde hace bastantes años pues sigo con atención las enseñanzas, la obra de Joseph Ratzinger, de Benedicto XVI, en concreto en lo que se refiere a la relación del cristianismo con las instituciones políticas, con la cultura política liberal, etc. Los biólogos más avispados detallan un crecimiento inusual en el número de avestruces. Sus rutas migratorias parecen haber evolucionado, lejos de los tigres y baobabs de la sabana africana. Hoy se avistan avestruces en el bar de la esquina, en el Congreso de los Diputados o incluso haciendo cola en misa. Eso sí, todos comparten una misma característica. Ante el conflicto, esconden la cabeza bajo tierra. Herein lies a real challenge for democracy. Los científicos llaman a este fenómeno el efecto avestruz. ¿Tiene solución? Nuestra propuesta: sacar la cabeza del suelo, llamar a los expertos y responder de cara a los debates que se nos plantean como sociedad, sean sobre la vida y la muerte, el sexo de los ángeles o la mejor manera de cocinar un chuletón. ¿Te sumas? Quizá lo primero que es bueno decir es la experiencia política de Benedicto XVI. Benedicto XVI nace en la Alemania de Weimar, en crisis, y desde pequeño vive el nazismo. Y después de la Guerra Mundial pues, se recupera en su país, como sabéis, pues la vida de una democracia constitucional, con paz, libertad y justicia, que él valora mucho frente a los totalitarismos nazi y comunista. El proyecto de libertad de europeo de la posguerra, con el proyecto de la Unión Europea, las democracias constitucionales, es su visión de que es una política buena, ¿no? Pero evidentemente eso no le convierte sin más en un liberal, ¿no? como ahora veremos, ¿no? En segundo lugar, yo creo que lo siguiente que viene a la cabeza cuando uno piensa en Benedicto es el tema de la dictadura del relativismo, ¿no? Un tema que él pues, digamos, dejó muy claro justo antes de ser elegido papa, ¿no? Le han preguntado alguna vez, por lo visto se cuenta ahora, ¿no?, si ese discurso que dio a los cardenales antes de ser papa, donde hablaba de la dictadura del relativismo, era como su discurso de candidatura para papa. Y él en realidad decía, no, yo aquí decía todo lo que pensaba precisamente para lo contrario, para que nadie quisiera tenerme a mí como papa, ¿no? Para él la política es el ámbito de la razón, de la verdad. Y esto es lo contrario de que la política sea el ámbito de lo mitológico. O de la simple violencia, de los simples intereses, ¿no? Es un ámbito donde todos nos podemos encontrar en el diálogo, en la deliberación. Es un ámbito que no está determinado por las confesiones religiosas, sino que es abierto, ¿no? Y esto es muy importante. Evidentemente es un ámbito de la razón, pero como también está muy presente en todo el pensamiento de Benedicto, una razón que es una razón ampliada, no es la razón meramente instrumental, puramente científica, empírica, sino es esa razón capaz de conocer los principios morales, capaz de abrirse las grandes preguntas sobre la humanidad, que también en el ámbito político, aunque con matices, pero tienen que estar presentes porque tienen que orientar el sentido de la justicia de la acción política, ¿no? In einem Großteil der rechtlich zu regelnden Materien kann die Mehrheit ein genügendes Kriterium sein. Aber dass in den Grundfragen des Rechts, in denen es um die Würde des Menschen und der Menschheit geht, das Mehrheitsprinzip nicht ausreicht, ist offenkundig. Otro punto importante de esta idea de la verdad es que en la política, desde un punto de vista católico, él rechaza esta idea de la teología política, ¿no? La idea de que que el cristianismo tuviera un proyecto político concreto, ¿no? E incluso él rechaza de modo muy explícito las adherencias históricas del pensamiento político basado en la idea de imperio romano, ¿no? Y la idea de que la Iglesia necesita un brazo armado fuerte para cumplir su misión, ¿no? Era al revés, ¿no? Aunque él viene a decir que muchas veces que a la Iglesia le va mejor cuando es pobre, cuando está desposeída, ¿no? Cual pues podría tener sus matices, pero es importante saber que esta es la visión en la que está Ratzinger, ¿no? Un segundo punto que obviamente viene a la cabeza cuando uno piensa en Benedicto XVI y política es el tema de la caridad.
Para él el cristianismo es la afirmación de que Dios es amor, de que hemos descubierto el amor de Dios. Esta fue como su sorprendente primera encíclica, ¿no? Una persona que había y que habló siempre, ¿no? Tanto de la verdad, de la fe, su primera encíclica era sobre el amor, ¿no? Y es importante porque ahí explica muy bien desde el principio que el cristianismo no es una ideología, ni siquiera es una moral, es el encuentro con una persona, ¿no? Es una historia, es una relación de amor, es una historia de amor, ¿no? Esto evidentemente para la política parece que podría no tener ninguna implicación, pero es importante. No ser cristiano no consiste en abrazar una ideología, un proyecto político. Los partidos de pescadores, que han sido algo muy tradicional, se llaman así partidos de pescadores, que tenían buenos caladeros de voto. En segundo lugar, él además escribe una segunda encíclica que tiene la caridad en su título, Caritas in Veritate, que es su encíclica social y por tanto la que dice más cosas dirigidas al ámbito político. Y en esta encíclica habla de la dimensión social de la caridad. Es decir, la caridad no es simplemente un principio aspiracional que regula nuestras relaciones como individuos, sino que la lógica de la gratuidad, la lógica del don debe estar presente en la vida social, en la vida económica y también en la vida política. Es importante para la sociedad y para la vida política que haya relaciones de gratuidad, de dar y recibir sin medida, ¿no? Que son las relaciones personales y que tienen lugar fundamentalmente en el ámbito, precisamente no mediado por el mercado o el Estado, de la sociedad civil, ¿no? Evidentemente esta caridad siempre, en sentido social, siempre puede ser malentendida, ¿no? Porque puede, digamos, poner en cuestión las exigencias básicas de justicia, por ir más allá, no respetar el mínimo de la justicia, pero él, siguiendo pues toda la tradición cristiana, evidentemente explica muy bien que la justicia es el mínimo de la caridad, la condición de posibilidad precisamente de las relaciones de amistad y más personales, estas de las que hablábamos antes, que son las que hacen la vida buena, ¿no? Y las que contribuyen al bien común, ¿no? En tercer lugar, claro, uno de sus grandes temas es el diálogo del cristianismo con el liberalismo y por lo tanto el tema de la libertad, ¿no? En la tradición cristiana, evidentemente siempre con excepciones, pero en la gran tradición cristiana se ha dado forma a ese pensamiento que podríamos llamar del derecho natural, por el cual el fundamento de la justicia lo encontramos en la naturaleza a través de la razón. Y esto le hace decir que, claro, que la Iglesia no tiene, por lo tanto, un interés en coartar, condicionar el proceso político, la deliberación pública, el ejercicio de la razón compartida para descubrir pues, ordenamientos de bien y de justicia para la sociedad, ¿no? Pero a la vez destaca que esa libertad no puede ser una libertad contra el bien del hombre, no puede ser una libertad que suponga la autonomía absoluta del proceso político respecto del orden moral, ¿no? Y ahí es donde entra el papel de la religión, el papel de la Iglesia como institución y el papel de los creyentes, ¿no? Que aportan esa conciencia y esa también memoria cultural que nos hace darnos cuenta de que detrás del funcionamiento de nuestras instituciones políticas, también de las liberales, hay unos fundamentos morales prepolíticos que se apoyan en verdades que, por decirlo así, han sido desveladas por el cristianismo, ¿no? La dignidad humana, la valoración precisamente de la razón, la protección del débil, etc. De esto habla Benedicto en su discurso en Westminster a los líderes de la sociedad británica, donde les habla de que la religión es una aportación positiva al debate público, no porque diga lo que el Estado tiene que hacer, sino porque despierta la sensibilidad ante la injusticia, ante las opresiones a la dignidad, ¿no? Precisamente esas injusticias, opresiones a la dignidad, que por razones culturales, coyunturales, estamos particularmente ciegos para ver, porque responden a nuestra ideología o a nuestros intereses. En una conferencia que dio justo antes de ser elegido Papa, pocas semanas antes, en Subiaco, él repetía un tema que está muy presente en su obra, que es la apuesta de, en vez de organizar el mundo y de vivir como si Dios no existiera, para evitar los conflictos que supone la verdad religiosa en el ámbito público, él sugiere lo contrario. Deberíamos vivir, creyentes y no creyentes, como si Dios existiera.
Ahora lo explico, ¿no? En otros momentos él habla de esta actitud moderna que ha querido matar a Dios, porque en el fondo sospechamos que entre Dios y nosotros hay un juego de suma cero, ¿no? Dios es un competidor de nuestra libertad, ¿no? Todo el espacio que le demos a Dios se lo quitamos al individuo, lo quitamos a la libertad. Y buena parte del esfuerzo de Ratzinger es hacer ver que no, que la libertad es siempre una libertad compartida y que la libertad es siempre una libertad orientada por el verdadero bien del hombre, y que Dios en ese sentido no es una amenaza, sino una garantía de que, por un lado, el ejercicio de la razón no se cierra en nuestros pequeños intereses, quedando sujeta, pues eso, a las presiones y a las emociones, sino siempre capaz de descubrir la verdad en diálogo con otros. Y luego que la presencia de Dios en el ámbito público, incluso en los textos de las constituciones o en las paredes de los edificios públicos, con la cruz, etc., no es simplemente un factor identitario cultural, sino que detrás de esa referencia cultural, evidentemente hay también una referencia a los principios básicos de nuestras sociedades, que en definitiva históricamente son cristianos, son nuestras raíces, ¿no? La infinita dignidad del hombre creado a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Y Ratzinger viene a decir, como aquello que decían, que dice Dostoyevsky, ¿no? Los hermanos Karamazov: si Dios no existe, todo está permitido. Pues también que en el ámbito público, si quitamos a Dios, todo acabará estando permitido. Y la vida política dejará de ser un lugar de convivencia entre libres e iguales que se intentan poner de acuerdo, con conflictos, pero siempre dispuestos a encontrarse en la verdad y en la caridad, y respetando la libertad. Y lo que tendremos será una sociedad fragmentada, dividida, polarizada, emotivista, donde ya no hay un espacio común, sino que hay un ejercicio de poder, unas veces directo y otras veces insidioso, indirecto, de unos sobre otros. Creo que este diagnóstico se parece bastante a lo que podríamos decir que pasa hoy, ¿no? Silencio, por favor. Abandónenlo, por favor. Y en este contexto, Benedicto, y acabo, tiene otra propuesta, ¿no? Específicamente para los creyentes, ¿no? No solamente vivir como si Dios existiera, creyentes y no creyentes, sino que los creyentes han de asumir su papel como minorías creativas. No es su papel controlar el proceso político de modo institucional, sino hacerse presentes en la sociedad civil, en ese ámbito prepolítico, y también en el ámbito político institucional, con una identidad clara, la cristiana, que no se convierte en una ideología, que no lleva a separarse de los demás, sino que al revés, precisamente lleva a buscar el encuentro con los demás con la convicción de la fuerza de la razón y del corazón humano para descubrir el bien, la verdad y la belleza. Por eso habla de que tenemos que ser minorías creativas, no cerradas sino abiertas, no simplemente repetitivas o defensivas, sino innovadoras y con afán de encontrar nuevas maneras de hacer llegar el mensaje cristiano y de darle forma social. De todo esto y de mucho más podéis leer en las obras de Benedicto, y me atrevo a hacer un momento de publicidad porque en breve se publicará en la edición Encuentro, en colaboración con el Instituto de Estudios Europeos, el CEU, un volumen de antología de textos sobre estos temas de Benedicto que me ha tocado editar, que se titula precisamente Vivir como si Dios existiera, la apuesta de Benedicto XVI.